Que Dios te bendiga, mi querido hermano y amigo que nos estáis siguiendo en los vídeos que grabamos semanalmente. Te damos muchas gracias por la visita que hace a estos vídeos que tienen la misión de edificar tu vida y mantenerte alerta sobre los acontecimientos que están pasando, que van a pasar y sobre todo las temáticas que Dios nos está dando para poder compartir con usted. Soy el evangelista Pedro Rodríguez, de aquí de Marbella, en España, y doy un saludo a todos los hermanos del mundo entero. Hoy preguntando al Señor qué podíamos compartir, y el Señor nos habló a mi corazón diciendo que debería de hablar acerca del estado de su iglesia. Está bien que estamos viviendo en oración, confinados, creo que más consagrados a Dios en este tiempo. Y tú, querido amigo, creo, y hermano, espero que también estés ahí meditando bien sobre tu vida, sobre todos los acontecimientos que están pasando, sobre el virus que está dañando, matando, pero que también tiene su función, porque dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Por tanto, también esto nos ayudará para bien. Hablarte mucho del virus no voy a hacer porque continuamente tenemos información en la televisión, en internet y en los vídeos anteriores también hemos hablado un poquito, pero hoy vamos a hablar del estado de la iglesia. El estado de la iglesia de Jesucristo, que según la palabra es el cuerpo de Cristo que está compuesto por todos los cristianos renacidos del Espíritu Santo en la faz de la tierra. Cuando la palabra de Dios nos habla de la iglesia no nos está hablando de locales, ni nos está hablando de templos, ni nos está hablando de naves, porque cuando Cristo venga, dice la Biblia, va a arrebatar a su iglesia, que es el conjunto de los cristianos, como he dicho, y quiero mencionar esta cosa para que tú vayas mentalizándote más acerca de quién es realmente la iglesia de Jesucristo. Y como he dicho en otra ocasión, que los cristianos no deben de ir a la iglesia, no es una herejía, no significa que los cristianos no se tengan que congregar, pero sí significa que los cristianos tenemos que aprender una nueva dimensión de aprender a hacer la iglesia de Jesucristo. Pero ¿cuál es el estado? Sería la pregunta que hoy hacemos por medio de YouTube, por medio de esta fuente de transmisión. ¿Cuál es el estado de la iglesia actual? Para esto quisiera hacer un recorrido desde el kilómetro cero, que representa la iglesia primitiva. Queremos ir a la iglesia primitiva y valorar, y te aconsejo también que cojas tu Biblia y puedas valorar lo que vamos a compartir. En la iglesia primitiva es la iglesia modelo, porque es la iglesia donde el Espíritu Santo derrama su presencia en una escala profundamente grande y fuerte, y se produce lo que es el principio de la iglesia de Jesucristo, las primeras personas renacidas, tanto judíos como gentiles. Se produce esta iglesia poderosa de los primeros tiempos, con grandes señales, prodigios, milagros que Dios producía en aquel tiempo y que también quisiéramos ver en este tiempo en una dimensión mayor. No es que no haya milagros hoy, es que hemos de atraer la presencia, la unción de Dios para que estos milagros no escaseen en estos tiempos. No por culpa de Dios, sino quizás por culpa nuestra. Y aquí queremos analizar. La Biblia dice que una de las características principales de los primeros tiempos es que la iglesia tenía gran temor de Dios. El principio, dice la Biblia, de la sabiduría es el temor de Dios. Y la iglesia primitiva era una iglesia donde el temor de Dios estaba muy fuerte en la vida de los cristianos primeros. También tenían todas las cosas en común, dice la Biblia. Por tanto, era una iglesia que no era egoísta. Dios, por medio de la conversión, había quitado el egoísmo de las personas que se convertían al Señor, de las nuevas criaturas, porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son esas nuevas, y eso es lo que el pueblo de Dios tiene que vivir, de cosas nuevas que vienen de Dios y su palabra, y no vivir de las cosas del pasado. Dice la Biblia que
ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, por tanto entendieron muy bien lo que era el ministerio de mayordomía y servían a Dios con sus bienes y con sus cosas, sin egoísmo. Era una característica principal. Sobrevino temor a toda persona, dice la Biblia, y ese temor hacía que los cristianos, ese temor a Dios, hacía que los cristianos primitivos no hicieran cosas inadecuadas, no fueran a las cosas de este mundo, no vivieran fuera del orden de Dios, porque había un profundo temor de Dios arraigado en sus corazones. Tenemos algunos casos importantes cuando la iglesia ya empieza a funcionar, y es la historia de Ananías y Zafira. Sabemos que fue el primer juicio de Dios profundo que entró en el pueblo de Dios, y yo digo que analizamos esta situación. Ananías y Zafira eran dos personas, que está escrito en Hechos 5:11, eran dos personas normales que también parece ser que habían experimentado algo del Evangelio, pero sus corazones no eran sinceros delante de Dios, y lo primero que intentaron fue intentar engañar a los apóstoles. El Espíritu Santo había puesto en los corazones del pueblo vender las propiedades. Tenían varias propiedades, vendían algunas propiedades, la ponían a los pies de los apóstoles, y así la obra de Dios estaba fluyendo, se estaba desarrollando. Y vinieron ellos también. Dice que vino Ananías delante de Pedro, y Pedro le preguntó a Ananías: ¿en cuánto vendiste la heredad en tanto? Y él dijo: sí, en tanto. Al momento este hombre cayó muerto al suelo porque estaba engañando en el pueblo de Dios. Dice la palabra que más tarde vino su esposa y le dijeron: ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y también cayó muerta al suelo. Y ese fue un gran juicio de Dios que se desarrolló en aquel momento. Y dice la Biblia que por causa de ya había empezado a perderse el temor de Dios, dice la Biblia que vino gran temor sobre la iglesia por haber visto ese hecho tan importante de que con las cosas de Dios no se puede jugar, con las cosas de Dios no se puede mentir. Y dice que vino gran temor. Dios recuperó de nuevo el temor de Dios, el temor que el hombre tiene que tenerle, por el cual yo creo sinceramente que por la pérdida del temor de Dios, ahora el mundo está en la situación en que se encuentra, e incluso será más agravado en el futuro. Por tanto, Dios estaba esperando de su pueblo varias cosas importantes, que era temor de Dios, consagración, honradez espiritual, y una cosa imprescindible para la vida del cristiano de nuestro tiempo, que había en la época primitiva, que era la santidad. Y dice la palabra de Dios que sin santidad nadie puede ver al Señor. Por tanto, la santidad, el ser santos, apartados para Dios, no significa perfecto, pero sí santo, significa no quiero hacer lo malo, quiero vivir para el Señor, quiero apartarme de las cosas de este mundo, etc. Esas cosas las demanda Dios y existían en la iglesia primitiva, y quiero que tú lo entiendas. Cuando hablamos de hombres, dice la Biblia, los hombres de Dios eran temerosos de Dios y apartados del mal. Siempre encontramos la palabra temerosos de Dios y apartados del mal como una cualidad excepcional de aquellos tiempos. Por tanto, temor de Dios, consagración, honradez, santidad, y hombres y mujeres de Dios, temerosos de Dios y apartados del mal, es una característica especial de aquellos tiempos. Estamos hablando del punto cero de la iglesia primitiva. Luego pasaríamos a la iglesia que sería la iglesia ideal, y volveríamos ahora a la iglesia actual. Para eso tenemos que irnos a la Biblia, a 1 de Corintios, 2 de Corintios, al libro en que el apóstol nos habla de la iglesia de Corinto, y nos dice que es una representación de la iglesia actual, donde nos dice la palabra, dice la Biblia que había muchos enfermos, debilitados, y muchos duermen, dice el apóstol Pablo en relación a esta iglesia. Es la iglesia actual. Por tanto, cogemos esto para nosotros, porque dentro del pueblo de Dios hay muchos enfermos,
debilitados y muchos duermen. Si tocamos el primer punto, el enfermo, hablamos de enfermedad física y hablamos de enfermedad espiritual. Pero la enfermedad espiritual es grave. Grave en el sentido de que hay muchas personas que cuando se convierten a Jesucristo, el propósito de Dios es restaurar esa vida, también esa familia, esa casa, y hacer que esa enfermedad desaparezca para el buen funcionamiento del pueblo de Dios. Dios no quiere en su esencia de amor que haya enfermos espirituales en su pueblo. Pero también Dios cuenta con los ministerios de Dios, ya que la palabra de Dios, la propia palabra de Dios nos dice que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, y las características principales para poder llegar a la restauración es el temor de Dios, y la obediencia nos llevaría a la restauración. Por tanto, la falta de temor de Dios y la falta de obediencia nos llevaría a la enfermedad espiritual. Y hay muchos enfermos espiritualmente hoy día en el pueblo de Dios. Encontramos a muchos cristianos que fuman, que beben, que están atrapados por las tinieblas, que tienen mucha relación con el mundo, con el pecado, con las fiestas paganas, las prácticas de las fiestas paganas, y todo eso es una clara sensación de que no hay sanidad espiritual, o bien porque las personas no hayan colaborado bien con Dios, o bien porque los ministerios no hayamos ejercido bien nuestro trabajo y nuestro papel de restaurar al pueblo de Dios. Cada uno puede mirar bien. A veces muchas personas experimentan una sanidad espiritual por medio de una liberación de los demonios, y después por medio de la administración de la palabra experimentan sanidad en sus vidas, pero debido a volver de nuevo a la desobediencia y a la falta de temor de Dios, estas personas vuelven de nuevo a la enfermedad, y su final es el resultado de su conducta es volver otra vez a la deficiencia de la enfermedad. El debilitamiento espiritual, dice la Biblia, hay muchos debilitados. Un debilitado es una persona que no se nutre bien. Por tanto, también entra la falta de temor de Dios y la obediencia. Cuando no obedecemos los principios de Dios, estamos, querido hermano, querido amigo que me estás escuchando, no sé cuál será tu situación, si tú estás debilitado en la fe. Hablamos la semana pasada de la fe. Si tú estás debilitado en el conjunto de tu persona, tiene que ser por motivos de que tú no te estás nutriendo bien, no estás leyendo suficiente la palabra, no estás orando, no estás ayunando, y no te estás nutriendo de la vida de Dios para tu vida. Quizás tenga mucho tiempo de distracciones que no son de Dios, pero no encuentras la fortaleza espiritual para poder desarrollar tu vida en Dios, en su palabra y en la misión que Dios tiene para ti. Hay muchos cristianos también que están muy distraídos en las noticias de este mundo, repito, pero la noticia más importante es que nosotros tenemos que estar alerta como pueblo de Dios a lo que Dios quiera decirnos para nuestro futuro próximo, para poder caminar con Dios, para poder cumplir nuestros ministerios, para poder hacer nuestras labores, y para que nosotros no seamos un pueblo debilitado, porque, como dice la Biblia, todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Debilitamiento espiritual. Y la tercera categoría, dice el apóstol Pablo, muchos duermen. Por tanto, dice la palabra de Dios, una gran parte de la iglesia de Dios duerme. Una gran parte de la iglesia de Cristo está debilitada, y una gran parte de la iglesia de Cristo está enferma. Por tanto, ahí hemos puesto el dedo en la llaga para poder entender cuál es el estado actual del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo, en la faz de la tierra. Por tanto, no nos vamos a quedar ni enfermos, ni debilitados, ni dormidos, porque Dios tiene el propósito de restaurar a su pueblo, porque Él viene pronto y las cosas están muy difíciles. Amén. Por tanto, cuando Dios habla en relación a la profecía contra los pastores de Israel, Ezequiel capítulo 11, dice la palabra de Dios que también hay ovejas débiles, ovejas enfermas, ovejas perniquebradas, ovejas descarriadas, ovejas perdidas.
Por tanto, la misma característica, porque son pueblo de Dios y a lo largo de la historia, estamos ahora hablando de la actualidad espiritual, de cómo está el pueblo en la apostasía que el pueblo de Dios ha adquirido por medio de la no práctica de los principios correctos que vivían los cristianos primitivos, que eran el temor de Dios y la obediencia como parte principal para que las cosas funcionen en el futuro. Y encontramos también toda esta tipo de ovejas. Incluso Jesucristo dijo, el pábilo que humeare no apagará, ni la caña cascada quebrará. Por tanto, ese debilitamiento, ese descarriamiento, ese apartarnos del camino correcto, del camino del Espíritu, para andar en una vida de la carne, del mundo, de la religiosidad, lleva a la iglesia al gran desorden en que en este tiempo se encuentra la iglesia del Señor. Dios se enfadó mucho por los pastores, porque los pastores tenían la misión de restaurar a su pueblo, y al no hacer ellos ese trabajo, dice la Biblia, Dios dice en su palabra, yo mismo iré y recogeré a la descarriada, sanaré a la enferma, ayudaré a la debilitada, etc. Por tanto, hay una labor espiritual que hacer, que los pastores, los ministerios tenemos que hacer, que a veces no lo hacemos bien. Por tanto, yo apelo a todos los ministerios que me están escuchando a que desarrollen el ministerio de la restauración del pueblo de Dios. Si bien los cristianos tienen que obedecer la palabra de Dios, los pastores tienen que ministrar la restauración al pueblo de Dios por medio de palabras de sabiduría, por medio de palabras de ciencia, por medio de palabras de unción, de liberación, para que el pueblo de Dios pueda andar y servir a Dios en su plenitud. Luego dice la Biblia que hay ovejas engordadas, dice, y a la engordada y a la fuerte. ¿Qué tipo de ovejas son esas? Sí, parecen ovejas especiales, la engordada y la fuerte, pero en este caso, dice la Biblia, a la oveja engordada y a la fuerte yo destruiré. Por tanto, entendemos que no es una cuestión de un engordamiento espiritual, sino un engordamiento carnal y una fortaleza carnal, y esto también es una categoría de cristianos y cristianas que están en las congregaciones, que usan la fuerza no espiritual sino física, a veces inclusive llegan a la violencia para apoderarse de los locales, para reinar en los cultos, para echar a los pastores, y a veces, como te he dicho, se llega inclusive a la violencia física de personas que se llaman cristianos, pero que de vez en cuando invocan raras frases como me voy a quitar la ropa de cristiana por un momento, y esas son frases feas que muchos cristianos y cristianas usan a lo largo de sus vidas, pero no son cristianos espirituales, son cristianos carnales, con la promesa de Dios que pueden ser destruidos. Y dice la Biblia también que yo juzgaré entre el carnero y el macho cabrío. El carnero es el macho de la oveja, pero el macho cabrío es el macho de la cabra. Por tanto, Dios no tiene un rebaño de cabras, sino de ovejas. Por tanto, el papel del macho cabrío es correcto, pero no el papel el del carnero es correcto, del macho cabrío no es correcto delante de Dios. Por tanto, también en las congregaciones hay machos cabríos que están peleando por el puesto, por dominar a los pastores, por intentar influir en ellos de una forma inadecuada, fea y mala. También a ustedes tengo un mensaje de Dios: cuidado, vuélvanse ovejas, porque si no se vuelven ovejas, vuestras vidas van a ser excluidas de la presencia de Dios. Y como dice la Biblia, las engordadas y las fuertes tienen promesa de que Dios las va a destruir con el tiempo. Seguimos en la línea de la etapa en que vivimos ahora. La Biblia, Dios le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo,
como al trigo. Por tanto, ahora estamos viviendo un tiempo de zarandeo espiritual. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de pruebas, un tiempo de principios de dolores, un tiempo de pruebas, de dificultad especial, pero que no es máxima, sino que es solamente el principio de una situación que se va a agravar mucho más y va a poner a prueba a todos los pastores, a todos los ministerios, a todas las ovejas de Cristo, hombres y mujeres. Vienen tiempos de prueba y estamos siendo zarandeados, y cuando hay un zarandeo, te puedo asegurar que muchos se van a apartar a derecha o a izquierda. Tenemos un zarandeo producido por la pandemia, el hambre que va a venir ahora, las dificultades. ¿Para qué? Para ver quiénes son aprobados. Por tanto, tu vida y la mía va a ser probada, hermano, y vamos a ver quiénes son los aprobados cuando venga el cristianismo, cuando tengamos que practicar un cristianismo en medio de terribles dificultades, terrible prueba. Ahora Dios va a probar a los que de verdad son. Si hemos vivido un cristianismo apóstata, un cristianismo fuera de orden, seguramente nos va a costar mucho trabajo poder alcanzar la victoria. Por eso el mensaje es preventivo, para que tú comprendas que si tu vida ha sido una vida de las ovejas que hemos mencionado antes, la descarriada, la perdida, la perniquebrada, la débil, la enferma, amén, la que duerme, la desobediente, es tiempo de conversión verdadera, de buscar a Dios de corazón profundamente sincero, porque la palabra de Dios así lo enseña. Volvemos a Mateo 25, donde hablamos otra vez de las 10 vírgenes, dice la Biblia, 5 insensatas y 5 prudentes. Yo no sé si tú eres prudente o eres insensata, pero te voy a intentar explicar alguna cosa esta mañana en relación a esta situación. Este mensaje es un mensaje profético. Jesucristo lo habló proféticamente, viendo en el tiempo, porque la Biblia dice, en aquel tiempo será, el reino de los cielos será como 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo. 5 eran prudentes, 5 insensatas. 5 tenían aceite en sus lámparas, 5 no tenían aceite en sus lámparas. Está hablando de la misma línea que estamos predicando hoy. Estamos predicando sobre la iglesia primitiva, la iglesia de Corinto, el estado de los hermanos en un lado, el estado de los hermanos en otro, que en un lado estamos viendo la insensatez, y en el principio estábamos viendo la prudencia, la vida verdadera de Dios, la vida sin egoísmo, la vida con el temor de Dios. Estamos viviendo ahora este equilibrio, pero cuando hablamos de las 5 insensatas y las 5 prudentes, es algo que ocurrirá cuando Él venga. Por tanto, esto va a perdurar en el tiempo, desde hoy que tú estás escuchando el mensaje hasta que Cristo venga, porque justo se va a producir antes del arrebatamiento, en que un 50% posiblemente de la iglesia va a quedar aquí, no va a ser tomada, dice la Biblia, habrá 2 en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Habrá 2 muriendo, uno será tomado, otro será dejado. Por tanto, está hablando del arrebatamiento, y cuando llega a las vírgenes, 5 no están preparadas, que representa un 50% de la iglesia del Señor, que posiblemente van a pasar a la gran tribulación, donde ahí sí que va a ser cuestión de vida o de muerte el poder salvarnos. Porque la Biblia habla claramente de que los que acepten la marca de la bestia, porque no se podrá vivir en este mundo sin una marca, que ya está, como dice la palabra, el sistema de la iniquidad está funcionando, está actuando, está andando. Ya desde la época de Pablo hasta hoy, el sistema de la iniquidad se ha ido forjando, se ha ido tomando forma en el tiempo, y ahora estamos en una tremenda dificultad. Ya hay mucho control policial por medio de este virus, todo el nuevo orden mundial, el hambre que viene, las guerras que vienen, las circunstancias adversas que vienen, ese hombre llamado el Papa, que está promoviendo muchas cosas para el futuro, intentando, dice la Biblia, quitar la Biblia, porque dice que la Biblia está muy anticuada.
Todas estas cosas las hemos dicho en anteriores vídeos, pero también quiero recordártelo hoy, porque el sistema de la iniquidad está funcionando perfectamente, porque Satanás no se cansa, sino que trabaja con mucha disciplina para llevar al hombre a la ruina, al infierno, a la condenación, que vendrá cada vez que uno pueda morir. Si no muere con Dios, va a la condenación, pero Dios quiere evitar a ti, hermano, a ti, hermana, que pueda ser uno de las 5 insensatas o de las 5 prudentes, no lo sé, tú sabes. Incluso los pastores, ministerios, pueden ser insensatos o prudentes. Pero mientras que Dios nos da la palabra profética, tenemos tiempo de reaccionar. Tenemos tiempo de reaccionar. Te digo una cosa, muchos insensatos o insensatas van a reaccionar y van a ir al cupo de los 5 que son prudentes. Pero también dice la Biblia que en estos tiempos de prueba, muchos de los que son prudentes pueden caer al lado de las insensatas. Por tanto, como estamos ahí, que no sabemos en qué línea vamos a ir, usted que está dudando, usted que está caído, usted que está malamente, no sabe usted muy bien cómo es la situación, entonces tenemos que tener temor de Dios otra vez. Vamos a ir en esa línea porque tenemos que salir de esta incógnita de que cuando Cristo venga no sabemos si nosotros vamos a ser prudentes o insensatos. Usted, pastor, cada día estamos viendo cómo tantos pastores, ministerios importantes, grandes, están cayendo en distintos pecados. Pecado de la economía, pecado de la fama, pecado de la carne. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso el mensaje de Dios es de advertencia. Por eso la trompeta de Dios toca. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la Biblia, mi querido hermano que me escuchas, el que piense estar fuerte, mire que no caiga. Por tanto, es una advertencia para todos los cristianos, porque si yo me considero que estoy fuerte y descuido mi vida, fácilmente voy a caer y voy a hacer las cosas mal. Por tanto, la palabra de Dios, el temor de Dios es para vivirlo a diario en la presencia de Dios, porque no estamos ninguno exentos de fracasar, grandes o chicos, ungidos o sin unción. Por tanto, si somos insensatos y estamos en la parte del debilitamiento espiritual, tenemos que volver a la sensatez. Si estamos fuertes, dice la Biblia, el que esté fuerte, mire que no caiga. Por tanto, no nos podemos confiar en ningún momento, mis queridos hermanos. Permíteme que te diga algo. He recibido algo que un hermano ha pedido que se transmita a los demás. Yo valoro todas las revelaciones teóricas de Dios a los hermanos, pastores, ministerios. Valoramos. No creemos en todo, pero tampoco somos incrédulos en que Dios puede revelar cosas. Y dice el hermano Vladimir Palacios de Honduras que transmitiéramos y podíamos ayudar a transmitir una experiencia que él ha tenido con el Señor. Dice que él tuvo un sueño. Y en el sueño, una experiencia con el Señor, que le visitó el Señor y tal. Y dice que él vio descender un libro, que era el libro de la vida. Y él vio muchos nombres de personas que estaban inscritos conforme a la palabra en el libro de la vida. Y dice que de pronto empezaron a caerse los nombres del libro. Y él empezó a llorar y preguntó a Dios, Señor, ¿por qué se caen los nombres de los libros? Y el Señor dijo, esos son todos los que han sido inscritos en el libro de la vida, pero se han apartado de mí, andan fuera de mí en sus pecados y han muerto, y cada vez que muere uno sin mí, su nombre es borrado del libro de la vida. Él lloró, Señor, por favor evita que esto ocurra, evita que esos nombres caigan. Y dijo el Señor, no depende de mí, depende de ti, querido amigo que me escucha, querido hermano. Dios no nos va a obligar a ir al cielo. Por tanto, nosotros tenemos que responder al Señor cuando veamos que nuestras vidas, áreas de nuestras vidas no están en orden. Tenemos que responderle y decirle, perdóname, Señor.
ordena mi vida, ordena mi vida, ordena mi honradez, ordena mi santidad, ordena mi pureza, para que yo un día esté en tu presencia y mi nombre no se caiga del libro de la vida. Esta experiencia la ha tenido el hermano y tenía mucha afán por pedir a los hermanos que se transmitiera. Yo lo hago. Amén. Por tanto, seguimos en la línea que estábamos hablando antes, hablando de la iglesia primitiva, de la iglesia actual. ¿Y qué haríamos nosotros los cristianos para poder restaurar nuestras vidas? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, tenemos que volver de nuevo atrás, volver al principio. Tenemos que volver atrás. Escudriña la palabra de Dios en los hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Mira la vida de los primeros cristianos. Mira cómo vivían. Dice la Biblia, vivían en comunidad. No significa que todo el mundo se tenga que ir a vivir a una comunidad, pero sí significa que tenemos que tener un corazón comunitario, que tenemos que compartir para los demás, que tenemos que ayudar a los hermanos, que tenemos que llevar ese fruto que Dios nos demanda, y eso es, como dice la palabra de Dios, tenemos que volver al principio de nuevo para poder experimentar otra vez una renovación del Espíritu en nuestros corazones. La Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y con sus hechos me niega. Por tanto, no es todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a seguir un poquito más ahora. Dice la palabra de Dios, hablando del cristianismo actual, que muchos se les tiene que volver a enseñar otra vez cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Porque es como que hemos envejecido, pero no hemos madurado. Hemos envejecido en el Evangelio, pero no hemos madurado. Y es un problema, hermano. Por eso dice la palabra, el apóstol, se os tiene que volver a enseñar otra vez cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. El propósito de Dios es que maduremos, que sirvamos a Dios. Pero es un mal que existe, vuelvo a repetir por lo que ya hemos hablado antes. Pero vamos a ir ahora a otro testimonio de Jesucristo, y brevemente no vamos a ir muy largo hoy, pero vamos a ir a un testimonio de Jesucristo en el capítulo 26, que habla del juicio de las naciones. El juicio de las naciones, amén, se va a sentar el Señor, dice la Biblia, y va a presentarse delante de Él todo el mundo, principalmente el mundo cristiano, y va a haber un juicio sobre nuestras vidas, sobre lo que hemos hecho, sobre lo que no hemos hecho, amén, sobre el fruto que hemos llevado. Y el Señor, dice la Biblia, que a los de la derecha le dirá, y esto no tiene nada que ver con la política, pero a los que descienden a la derecha dirá, bienvenidos, benditos de mi Padre, porque tengo preparado una bendición grande para ustedes. Y dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me cubriste, enfermo me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces en ese momento le preguntan estas personas, Señor, ¿cuándo hicimos esto? Y el Señor le dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Estamos viviendo un cristianismo egoísta. Hemos perdido todo lo contrario que el cristianismo de los hechos de los apóstoles, el cristianismo primitivo, en el cual el egoísmo se había ido del pueblo. Hoy día vivimos un egoísmo que tenemos el espíritu de la sanguijuela. ¿Y cuál es el espíritu de la sanguijuela? Dame, dame. Porque está el pueblo diciendo dame, dame. Cristianos que tienen que estar dando fruto, se han acomodado en las congregaciones, siempre pidiendo que se les dé a ellos y nunca a ellos dando a los demás. Por tanto, no se ha cumplido la parte correcta. Y aquí está hablando el Señor de un cristianismo práctico, cristianismo verdadero, en el cual el pueblo de Dios está actuando, porque parece ser que con ir al culto, irnos a la casa a ver la televisión, y ir al culto, y ir a la casa a ver la televisión, ya tenemos bastante. Pero el Señor también reprendió y dijo así,
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Al otro género, dice a los que estaban en la izquierda. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Estuve desnudo y no me cubristeis. En la cárcel no me visitaste. Enfermo y no vinisteis a mí. Y le preguntan a esta gente, Señor, ¿cuándo nos hicimos esto? Y él dijo, por cuanto no lo habéis hecho a estos pequeñitos, a estos mis hermanos más pequeños, a mí no me lo hicisteis. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y recibirían una terrible recompensa mala, que es la condenación del infierno. Hay una relación entre la práctica del cristianismo y el cristianismo, como hemos dicho antes, muchos duermen, el dormitar de las iglesias, dormitar de los pastores, el haber hecho del cristianismo si una simple religión más. Ya no sabemos si los testigos de Jehová, los mormones o cualquier religión tiene más espiritualidad que nosotros, aunque ellos no tienen a Cristo y están muertos. Sin embargo, el cristianismo verdadero no se está destacando porque sus miembros, el pueblo, no se destaca. Tenemos una sintomatología extraña y mala en que hemos hecho de los locales de reunión la iglesia y solamente funcionamos en los locales y no funcionamos en la calle, que es el lugar donde tenemos que hacer para dar de comer al hambriento, visitar al desnudo, cubrir al desnudo, visitar al enfermo, etc. Así es el propósito de Dios, mis queridos hermanos, y así lo dice la palabra de Dios. Por tanto, tenemos que otra vez pensar en volver al principio para poder agradar a Dios. Si usted es un cristiano verdadero, esté en el estado que esté, no importa, porque mientras que usted sea un pábilo que humea, todavía usted tiene vida en Cristo. Y habrá mucha gente de los que nos está escuchando hoy que estarán en gran desesperación, porque saben que están en pecado. Hay muchos cristianos y cristianas que están viviendo con mujeres o con hombres en pecado de fornicación y siguen en las congregaciones como si no pasara nada. Hay muchos cristianos que fuman, que beben, que están en el mundo, como he dicho antes, practicando las prácticas religiosas, las fiestas paganas, como si no pasara nada, porque los mensajeros de Dios se han olvidado de dar el mensaje de Dios. Por tanto, tratamos de dar un mensaje suave para que la gente no se enfade, para que la gente no se vaya. Por tanto, permitimos el pecado en la iglesia, en la vida de los cristianos. No importa si usted, señora, se está conviviendo con uno del mundo y está en pecado de fornicación. Usted puede seguir en la iglesia, no pasa nada, todo va bien. Por tanto, estamos cayendo en una trampa terrible. La palabra de Dios nos habla de la tibieza espiritual como un mal terrible en el pueblo de Dios. Más te vale, dice el Señor, que seas frío o seas caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. El Señor quiere vomitar, va a vomitar a mucha gente, porque ahora vivimos en los tiempos de la iglesia de la Odisea. Solamente queda un remanente en la iglesia de Filadelfia, del Apocalipsis. Un remanente, 5 que están ahí luchando por mejorar. Pero mire, cuidado a esos 5 porque también pueden volver atrás. Y cuidado con los que están caídos porque también pueden volver adelante. Y los que eran cola se pueden volver cabeza. Y los que son cabeza no pueden volver a hacer cola. Por tanto, cuidado porque estamos en tiempo de zarandeo espiritual, donde las pruebas que están viniendo sobre el mundo no solamente van a probar al mundo, van a probar a los cristianos, a los pastores, a los ministerios, para ver si hay esencia de Dios en ellos o solamente estamos buscando lo que no agrada a Dios. Hay muchos pastores, ministerios hoy día que están caídos, hermanos. Están caídos en pecado, caídos en materialismo, en enriquecimiento indebido, lo que llamamos los mercaderes del templo, los cantantes que ganan mucho dinero, tienen muy buenas casas y como ayer vimos algunos mezclados con el Papa y teniendo comunión con las tinieblas. Porque cuando estamos en un estado espiritual donde la unción de Dios, donde el aceite del Señor no está en nuestra vida, estamos en gran desgracia, hermano. Es tiempo de despertar, es tiempo de fortalecimiento, es tiempo de volver al redil, es tiempo de buscar la sanidad de Dios, es tiempo, hermana,
que estás perniquebrado, enfermo, descarriada, perdida, vuélvete al redil de Dios, vuelve a pedir ayuda y ponte en orden con el Señor y tu vida experimentará de nuevo el perdón y la paz. Querido hermano, querida hermana que me escucha, vuelve a los principios. Pastor, déjese de florituras, vuelve al principio. No es tiempo de florituras, no es tiempo de figuras, porque hoy día estamos buscando nada más que figuras, pastores, figuras, que hacen tonterías en las grandes congregaciones y almacenan dinero y hacen show. El show no vale. Volvamos a la esencia, al cristianismo esencial. No importa que no seamos muy bonitos, ni muy guapos, ni muy ricos. Podemos ser simplemente instrumentos de Dios, como eran los apóstoles, que no buscaron la riqueza, que no buscaron la grandeza y que nunca se exhibieron como grandes hombres de Dios, sino que la humildad, la honradez, la espiritualidad era el manto de su vida y también para ti. No seas como Ananías y Zafira, mi querido hermano, porque engañas. Hay muchos engañadores en el pueblo de Dios. Doy un aviso a los engañadores. En el zarandeo saldrán los engañadores, los mentirosos, los que están robando, los que están pecando. Dentro del pueblo de Dios, dice la Biblia, hay un zarandeo de Dios. El zarandeo viene de Dios, utilizando el Señor a Satanás para que nos zarandee y vea lo que hay en nuestro corazón. Dice la Biblia que el pueblo de Israel, Dios quería saber qué había en sus corazones y los llevó por el desierto y ahora estamos en el desierto. Y este desierto nos va a llevar o a ser vírgenes prudentes o a caernos del libro e irnos a la condenación si nuestras vidas no se ponen en orden con Dios. Dios te bendiga. Voy a hacer una oración por ti ahora mismo y termino. Hoy vamos a hacer vídeos un poco más cortos para que no te sea mucha carga. Sigue viéndolo, entrando en YouTube y viendo el resto de las grabaciones, predicaciones que hemos hecho. Son de utilidad. Gracias. Dios te bendiga, hermano. Levántate y resplandece. Cristo te ama. Cristo te llama. Cristo te ayuda. Porque separado de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Padre, gracias. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia, por tu palabra, tu mensaje, que es viva. Tu palabra es viva y eficaz. Y más cortante que una espada de doble filo, que penetra en el alma, que penetra en la mente, que penetra en el corazón. Ahora, Señor, envía tu palabra por el Espíritu Santo a cada hogar, cada familia que pueda poner este vídeo, Señor, y que pueda comprender que tú sigues amándole, que con amor eterno les has amado, por tanto quieres prolongarle la misericordia. Padre, bendice a tu pueblo en la faz de la tierra, levanta a tu iglesia, porque dice tu palabra que la creación misma espera la manifestación de los hijos de Dios. Padre, levanta a tu pueblo. Hermano, tú que estás ahí, levántate con Cristo, porque Él quiere levantarte. Él quiere un propósito con tu vida. Él quiere usarte. Él quiere usar tus dones, tu ministerio. Pero vuélvete al principio de la palabra, al principio de los Hechos de los Apóstoles. Vuélvete al evangelio verdadero y sincero. ¿Sabes por qué, hermano? Porque dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Es tiempo de llevar fruto para Cristo. Es tiempo de llevar fruto para Dios. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querido amigo. Trasládale este vídeo a tus amigos y a todas las personas que tú quieras. Llévale la palabra. Aquí la palabra no tiene truco. La palabra es viva. La palabra va a los corazones. La palabra llega a las vidas. Transforma los corazones que quieran. Dios está de tu parte si tú estás de la parte de Dios. Que Dios te bendiga grandemente. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz.